Este ejercicio nos plantea que debemos realizar la definición del problema, análisis, diseño. Sobreentendamos que cuando se habla de diseño se está haciendo referencia a la construcción del algoritmo, la verificación y la respectiva codificación en lenguaje de programación C. ¿Qué es lo que nos plantean o qué es lo que nos están solicitando? La construcción de un algoritmo que, dado un número de 4 dígitos, suma los dígitos extremos. Y aquí nos colocan 3 ejemplos. Si a nosotros nos dieran este número que tiene 4 cifras y sumáramos los extremos, pues tendríamos en cuenta que tendría que sumar 3 y 1, y por eso su salida es 4. Aquí en este otro ejemplo, si tenemos este extremo que vale 1 y este otro que vale 9, pues la suma de esos extremos nos da 10. Y por último, teniendo en cuenta que nos dan aquí el valor de entrada 1020, pues si sumamos el 1 con el 0, pues nos tendría que dar 1. Para esta definición del problema, lo que nosotros debemos comprender es que nos están ingresando solo un número, no nos van a dar 4 dígitos o 4 entradas, sino un solo número, que nuestra tarea es separar el número, y que una vez nosotros tengamos separado el número, pues en este caso podríamos hacer la respectiva suma para poder generar la salida que nos están solicitando. Para esta parte de la definición del problema he planteado dos soluciones. La primera solución es si nos dan, por ejemplo, el número 1789 y lo dividimos entre 1000, vamos a tener como cociente 1 y como residuo 789. ¿Por qué así este resultado? Porque si hacemos esta operación entre 1000, pues ya tenemos el primer dígito, que es el dígito que está a mano izquierda. Pero si nosotros dividimos este 1789 entre 10, pues tendríamos un cociente de 178, que la verdad no nos sirve de nada, pero sí podríamos mirar que tendríamos aquí el valor 9, que viene a ser el valor extremo, que en este caso tendríamos aquí el 9, mire, que es el residuo de esta operación y el cociente de esta operación. Entonces, por lo tanto, si hacemos estas dos divisiones, una entre 1000 generando el cociente y la otra operación que consiste en dividir el número entre 10 pero teniendo en cuenta el residuo, pues en este caso tendremos como tal la solución, porque sumamos estos valores y por lo tanto nos genera el resultado. Otra solución consiste en primer lugar dividir el número entre 10, entonces tendríamos aquí 1789 dividido entre 10, pues nos da aquí el dígito 9, es decir, el último dígito. Y si lo dividimos, y si tomamos este valor que es el residuo, que es el cociente, y lo dividimos entre 100, pues aquí nos daría 1 y acá nos daría el 78. Por lo tanto, este 78 no nos sirve, pero sí podemos mirar aquí que tenemos ya el primer dígito. Entonces, esta puede ser otra solución. Hay muchas más soluciones. Cada solución, por lo tanto, se tiene que evaluar, se tiene que verificar y comprobar que esté cumpliendo exactamente con lo que está estableciendo. Si en el proceso me encuentro con una operación que está mal realizada y por ende no me genera el resultado, pues el algoritmo está fallando. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver en análisis. En el análisis decimos que tenemos un número de 4 cifras, que el proceso es separar y sumar, y que su única salida es la suma de los dígitos extremos. Entonces, este es nuestro análisis. Vámonos ahora por el diseño, y en el primer paso lo que vamos a hacer es definir o pedir un número y lo vamos a almacenar en num. Num es una variable como cualquier otra que simplemente nos está cumpliendo la tarea de poder almacenar el valor de entrada principal. En este caso puede ser 1789, podría ser 1020 o podría ser 3421 o cualquier número de 4 dígitos. El segundo paso consiste en dividir num entre 1000 y ese resultado lo vamos a almacenar, su cociente lo vamos a almacenar en D1. Después dice que dividimos num entre 10 y almacenamos el residuo en D2, es decir, esta es la solución que estamos programando. Y por último, por paso número 4, consiste en sumar D1 más D2 y almacenar el resultado en res, y de ahí mostramos res. En el algoritmo lo que estamos describiendo es exactamente estas operaciones que estoy haciendo aquí. Entonces el número me lo dan, lo divido entre 1000, pero aquí me interesa es el cociente. Después el mismo número, que viene a ser num, lo divido entre 10, pero me interesa es el
residuo, mire, aquí está especificando eso. Y por último, ya una vez teniendo en D1 y en D2 los valores extremos de ese número, pues lo que hacemos es sumar, y por último mostraríamos res, que es la variable donde se está almacenando el resultado. Vamos a hacer una verificación, entonces vamos a coger este número 1020, que es un número de los que se encuentran para que hagamos la prueba, y vamos a decir que tenemos en sí estas variables, tenemos D1, D2 y res, que son las variables que están aquí, y la pantalla, que es donde nosotros vamos a visualizar el resultado de todo este proceso. Dice que entonces cojo o tomo el número 1020 y lo voy a dividir entre 1000, y dice que si yo divido 1020 entre 1000 voy a tener por un lado el cociente 1 y por el otro lado voy a tener el residuo 20. No me interesa el residuo, me interesa en este caso el cociente, y dice que en D1 voy a almacenar el cociente, que en este caso viene a ser 1. Ahora vámonos al tercer paso, dice divida num entre 10, entonces voy a tomar el 1020 entre 10. Por un lado me daría 102 como cociente y como residuo 0. Por lo tanto, dice que aquí debo almacenar en D2 el residuo, entonces almacenaría en D2 el 0. Y en el cuarto paso dice que sume D1 más D2, entonces voy colocando aquí los valores. Aquí era 1, aquí era 0, y me dice que sume D1 más D2, entonces 1 más 0, 1, y ese lo voy a almacenar en res. Y por último paso dice que mostremos res, por lo tanto voy a mostrar ese 1. Y hasta este punto hemos hecho ya la comprobación. Podemos seguir haciendo varias comprobaciones. Es recomendable de que no solo se haga una verificación, sino que se haga más verificaciones. Lo importante es que en sí, cuando yo hago más verificaciones, puedo hasta darme cuenta que posiblemente estoy cometiendo una falla. La lectura, por eso es importante, porque aquí es donde nosotros aprendemos a entender lo que estamos leyendo. Y bueno, vamos entonces ahora a la etapa de codificación, y vamos efectivamente a entrar entonces a codificar este algoritmo. Entonces revisamos que el algoritmo nos dice que lo primero que tenemos que hacer es definir las variables, entonces vamos a definir aquí nuestras variables. Entonces tenemos de tipo entero num, vamos a utilizar una variable llamada D1, una variable D2 y la variable res. Esas son las únicas variables que tiene nuestro algoritmo, que están codificándose en este caso, y vamos a empezar por línea, transformándola al lenguaje de programación. Pido un número de almaceno en num, entonces voy a colocar aquí un printf que diga digite un número de 4 dígitos. Eso es para aclarar que si de pronto el usuario ingresa un número más grande, pues no va a funcionar, con un número más pequeño no va a funcionar. Este código, este algoritmo está de tal manera construido para cumplir con el objetivo de los 4 dígitos. No hemos mirado un tema que consiste en evaluar condiciones, que nos va a permitir validar que ya nos ingrese siempre números como tal que sean o que cumplan con las condiciones, pero bueno, hasta aquí nosotros tendremos esta parte. Entonces digite un número de 4 dígitos, entonces dice pido un número de almaceno en num, entonces colocaremos scanf, comillas, porcentaje de ampersand, y vamos a colocar aquí num. En la línea, pues, en esta línea nos estaría diciendo efectivamente eso. Ahora dice que voy a dividir num entre 1000, entonces voy a colocar en la línea 2, dice dividir num entre 1000, entonces num entre 1000, pero me dice que voy a almacenar el cociente, entonces estoy aquí utilizando el operador del cociente, y eso lo voy a almacenar en D1, entonces D1 es igual a esto, guardo. ¿Qué dice esta línea? Divida num entre 1000 y almacene el cociente en D1. La siguiente línea dice que nosotros vamos a dividir num entre 10, entonces vamos a colocar num entre 10, pero en este caso nos pide que almacenemos el residuo, entonces colocamos el operador de residuo, y el resultado lo almacenamos en D2, entonces coloquémoslo así. Y ahora vámonos con la siguiente línea que dice sumar D1 más D2, entonces sumar D1 más D2,
y el resultado lo almaceno en res. Ahí estaría la línea. Y por último, digamos que vamos a colocar aquí mostrar res. Entonces aquí tenemos nuestro algoritmo ya construido. Entonces nos queda en estos momentos hacer la respectiva validación o comprobación de que esto esté funcionando bien. Vamos entonces en este caso a compilar. Nos muestra que no tenemos errores de sintaxis. Ejecutemos nuestro programa. Entonces voy a colocar un número de 4 dígitos. En primer lugar voy a tomar el número 1020 y entonces miren que me dice que el resultado es 1. Voy nuevamente a ejecutar. Voy a colocar el 1, 2, 3, 4 y mire que me aparece 5. Voy a tratar de hacer un poquito más grande esto de aquí. Vamos a colocar 9, 8, 7, 3. Entonces nos tendría que dar que la suma de 9 y el 3 nos da 12 y mire aquí nos está generando el resultado. Voy a tratar de programar, hacer una mejora que diga la suma de los extremos es. Entonces si ya ejecuto y coloco otro valor, voy a tratar de limpiar esta pantalla. Bueno, voy a colocar el 5, 6, 9, 7. Entonces ahí nos diría que la suma de los extremos es 12. Entonces mismo 5 y 7 nos da 12. Entonces hemos terminado nuestro algoritmo, lo hemos construido, ya lo hemos programado y podemos encontrar la solución a este ejercicio de esta manera, tal y como nos solicita el planteamiento del problema.